Mi nombre es Jenny Jocelyn Sotelo Gavito, estudiante de la maestría en investigación odontológica en la Universidad Veracruzana. Este video corresponde a la actividad 3.2, que es la presentación escrita y virtual del trabajo de investigación de la materia Seminario de Investigación 3. Los facilitadores son la doctora Laura Roche Ramos y el doctor Federico Roche Dietler. El título de mi investigación es Prevalencia de lesiones maxilofaciales en el Hospital Regional de Veracruz del 2019 al 2023. Como introducción al tema, tenemos la definición de lesión, que es una alteración o daño que se origina en el cuerpo o en una parte del cuerpo, y esta a su vez puede tener diferentes causas o etiologías. Ahora bien, las lesiones en el complejo maxilofacial son un grupo muy amplio y heterogéneo de lesiones que puede variar ampliamente y que en cierta medida puede afectar la calidad de vida del paciente. Estas pueden clasificarse de acuerdo a Main, que es una clasificación que las coloca de acuerdo a la etiología o agente causal. Y bueno, esta clasificación tiene siglas que se refieren a M, metabólicas, I, inflamatorias, N, neoplásicas y D del desarrollo. Actualmente se puede agregar la I de idiopáticas, con lo cual diría MINDI, y aquí entrarían las lesiones que no tienen un origen aparente, como por ejemplo el síndrome de boca ardorosa o la estomatitis aftosa recurrente. Asimismo, se conocen poco las características epidemiológicas de las lesiones en cabeza y cuello, lo cual denota más la importancia. Y pues Castellano y colaboradores en el 2008 hicieron una revisión de la literatura en el cual encontraron que había muy pocos estudios de esta índole en México. Actualmente solamente son 4 estudios con variables similares a la de nuestro estudio, este presente estudio, en el cual se observa el género, la edad del paciente, algunos factores del paciente y la localización de las lesiones. Asimismo, los diferentes autores mencionan que son lesiones poco frecuentes, que en su mayoría son benignas. Muy pocas de ellas suelen ser malignas, hasta en un 20%, con etiología en su mayoría inflamatoria reactiva y con mayor predilección por el género femenino que en el masculino, con una media de 50 años. Por lo cual, el planteamiento de nuestro estudio con la pregunta de investigación es: ¿cuál es la prevalencia de las lesiones maxilofaciales en el Hospital Regional de Veracruz de enero del 2019 a mayo del 2023? Siendo el planteamiento del problema que estas lesiones, al ser amplias y heterogéneas, pues pueden causar diferentes lesiones en los pacientes que están en el estado de Veracruz. Para nosotros hubo una gran imposibilidad para estudiar a la totalidad de la población veracruzana, por lo cual se recurrió a estudiar los casos que estuvieran en el Hospital General de Veracruz, ya que es un hospital que tiene una alta concurrencia de pacientes. La justificación es que actualmente no hay muchos estudios en la literatura de esta índole, y debido a esto es de suma importancia, pues obviamente, conocer las lesiones para poder identificarlas y darles tratamiento, ya que muchas de ellas no se identifican de manera temprana y pues varias de estas pueden causar comportamientos agresivos, dañar a los pacientes, y no solamente de forma local, sino también dañar órganos o sistemas o tener capacidad de malignización. En esta investigación se pretende describir cuáles son las lesiones que afectan a esta región para poder en un futuro detectar oportunamente estas lesiones y ofrecer un manejo adecuado. El objetivo de este trabajo es identificar cuál es la prevalencia de estas lesiones en la región maxilofacial en pacientes de 5 a 80 años en el hospital antes mencionado, siendo los objetivos específicos conocer sus características epidemiológicas. La hipótesis de la investigación era que las lesiones van a ser más frecuentes en hombres que en mujeres y que el origen iba a ser de naturaleza inflamatoria reactiva a trauma. En cuanto a la metodología, el diseño de nuestro estudio fue descriptivo, de corte transversal y retrospectivo. El instrumento de recolección de datos fue Microsoft Excel en la versión 2010.
El instrumento o forma en la que se realizó la recolección de datos fue primero buscar los reportes histopatológicos que estuvieran diagnosticados en el departamento de patología para posteriormente efectuar la búsqueda en las bitácoras y posteriormente poder dividirla o clasificarla de acuerdo a las variables que se realizaron en este estudio. Y bueno, el universo de esta investigación fueron todos los pacientes de 5 a 80 años que ingresaron al departamento del 2019 al 2023, es decir, 5 años. El universo total fue de 850 biopsias. El tamaño de la muestra fueron todos aquellos que tuvieran diagnóstico de lesión en cabeza y cuello, siendo un total de 102 casos. El análisis de datos se llevó a cabo mediante estadística descriptiva mediante la codificación de las variables en Excel para elaborar cuadros estadísticos, gráficas de barra y de pastel. Aquí observamos la descripción de las variables con un cuadro en el cual se realizó la conceptualización de las variables y observamos las principales: edad, género, localización anatómica, diagnóstico histopatológico y etiología o naturaleza. En cuanto a los resultados, observamos que hubo una mayor prevalencia en el género femenino, con 64 casos y 62% en relación a los casos que se encontraron en los hombres. En cuanto a la edad, se observó una mayor prevalencia en pacientes mayores de 50 años, con 36 casos. En cuanto a la localización, se observó una mayor prevalencia en la mandíbula y en mucosa labial en relación a todas las demás localizaciones, con 20 casos. Se decidió realizar una correlación de la localización y la edad y el género, en el cual observamos que en mujeres la más prevalente es la mucosa labial con 14 casos y en hombres la mandíbula con 9 casos. En relación al comportamiento biológico, hubo una mayor predilección de comportamiento biológico benigno con 92% y una muy poquita casuística de lesiones malignas con un 7%. En cuanto a este comportamiento biológico y el género, encontramos que tanto hombres como mujeres tuvieron en este estudio la misma cantidad de lesiones malignas, aunque los hombres tenían una menor predilección de lesiones benignas. De hecho, todas las lesiones benignas se encontraban principalmente en mujeres en relación a los hombres. Esto quiere decir que quizás si hubiéramos realizado un estudio de prevalencia de lesiones malignas, posiblemente los hombres tengan mayor prevalencia. En cuanto a la etiología, los de mayor prevalencia fueron las lesiones inflamatorias con 54 casos, seguido por las neoplásicas y las de origen del desarrollo. Aquí observamos todos los diagnósticos histopatológicos de los 102 casos, los cuales dividí en tablas de acuerdo al diagnóstico histopatológico y al origen. En las inflamatorias observamos que los más frecuentes fueron las hiperplasias fibrosas con 15 casos. Si sumamos todas las neoplasias, son 27, 20 benignas y 7 malignas. De las benignas, el más frecuente fue el tumor parotidio. Así estaba el diagnóstico, posiblemente sea adenoma pleomorfo o cistoadenoma papilar linfomatoso. Y la neoplasia maligna más frecuente fue el linfoma. Dentro de las lesiones del desarrollo, el diagnóstico más prevalente fue el de los quistes odontogénicos. En relación a la discusión, realizamos dos tablas. En una de ellas se colocaron a todos los que tenían variables similares a las de las nuestras, siendo la mayoría de los estudios de Latinoamérica. En la mayoría de ellos tuvieron resultados muy similares a los nuestros en cuanto a la localización, como podemos observar: mucosa oral, mucosa labial, lesiones benignas similar. Sin embargo, Barria encontró lesiones de origen autoinmune. Las lesiones malignas es donde observamos una mayor discrepancia tanto en estudios fuera de México como en estudios dentro de México, como vamos a observar posteriormente. En este cuadro se observan las lesiones encontradas en México, en donde 4 de ellos mencionan, el de acá arriba cabe mencionar que son nuestros resultados. Todos ellos mencionan que la neoplasia maligna más frecuente, exceptuando al DAPE, es el carcinoma epidermoide. En el nuestro encontramos que fue el linfoma. De ahí en fuera, todos los resultados son muy similares a los que encontramos en nuestra investigación.
En conclusión, se encontró que la prevalencia de lesiones maxilofaciales en el Hospital Regional de Veracruz es muy baja, ya que fue de 0.12 en este caso, en esta investigación, representando una mayor prevalencia en mujeres que en hombres, y de etiología inflamatoria seguidas por las neoplásicas y con baja frecuencia en lesiones malignas. Lo anterior, pues, fue muy similar a lo que observamos en otros estudios de Latinoamérica, del mundo y en México. Lo único que encontramos que tuvimos un resultado muy diferente al de los demás estudios fue, fueron las lesiones malignas. Esto pues podemos explicarlo ya que del 2019 al 2020 pues se observó la pandemia por COVID-19 y el hospital donde hice la recabación de datos fue un hospital que se encargaba de atender a pacientes que tenían esta patología COVID-19. Entonces hubo una menor recepción de casos. Por mi parte, esto es todo. Estas son mis referencias y muchas gracias.